Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, iglesia, todos los que nos están escuchando, viendo en este día, desde diferentes lugares, tanto de nuestra región como fuera de ella. Estamos contentos en este día domingo de poder compartir una vez más alguna enseñanza, alguna reflexión de la palabra de Dios que siempre es buena para el alma, el espíritu y la mente. Así que doy gracias a Dios por la oportunidad que se me da una vez más de estar acá. Y bueno, quisiera en este breve tiempo una reflexión que de alguna manera quiero hacerla una continuación de lo último que compartí acá cuando hablamos de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Que hablamos que las bienaventuranzas eran una señal del ciudadano cristiano. Y nosotros como cristianos estamos inmersos en la sociedad. El Señor nos decía, vosotros estáis en este mundo, pero no sois del mundo. Nosotros tenemos por fe una ciudadanía celestial también. Creemos en eso, que hay un reino al cual pertenecemos, pero también tenemos que tener claridad en que somos ciudadanos de una sociedad, de un país, que es Chile. Y también frente a esa realidad nosotros tenemos que tener una postura, tenemos que tener una forma de ser y de actuar. Y en este día quisiera tomarme de una de las bienaventuranzas que mencionábamos. En aquella oportunidad hablamos solamente de esta característica, no hablamos de cada una de ellas, sino que mencionábamos que las bienaventuranzas el Señor las estaba compartiendo y se la estaba enseñando a sus discípulos. Recuerda el contexto, que le seguían multitudes. ¿Se recuerda de eso? Habían multitudes que seguían al Señor Jesús. Y dentro de esas multitudes, acuérdense que habían gente del pueblo, la gente que lo seguía normalmente, pero también habían fariseos, los saduceos, los cenitas, etc. Habían otros grupos también políticos, religiosos que lo seguían. Pero el Señor le hablaba a sus discípulos. Por eso es importante que nosotros, como discípulos del Señor, como cristianos, como hombres y mujeres que hemos creído en la palabra de Dios y la ponemos por obra y caminamos, tenemos que estar atentos a esta bienaventuranza. Recuerde, yo siempre esto lo tengo tan presente porque creo que es muy importante que entendamos y sepamos que somos peregrinos en esta tierra. Estamos de pasada. Es la misma figura que el Señor nos muestra cuando saca a su pueblo de Egipto y los hace transitar por el desierto. Ellos eran peregrinos por ese desierto para llegar a una tierra prometida. De la misma manera nosotros estamos peregrinando, estamos cruzando esta tierra, este mundo, esta vida, para llegar a esa tierra prometida. De ahí la importancia que entendamos estas bienaventuranzas. Y quiero que podamos leer juntos en Mateo capítulo 5, en el versículo 10 y 11. Vamos a partir de atrás hacia adelante. Vamos a tomar estas dos últimas. Y dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Nosotros podemos ver hoy en día cómo está la sociedad y cómo está el mundo. Quizás el hecho que está más latente en este momento a nivel mundial, todo lo que está ocurriendo en Afganistán. Quizás usted lo ha escuchado y hay noticias también de que parte del pueblo cristiano está siendo perseguido. Y muchas veces nosotros la persecución le damos la connotación que es algo que es atribuible quizás a los hermanos misioneros, a los que están en países en conflicto y todo eso. Sin duda que los hermanos cristianos que están en países
de alto conflicto bélico, en países musulmanes, en países de otros credos más fundamentalistas, sin duda tienen un riesgo mayor con la persecución. Pero lo que quiero que podamos entender en este día es que el Señor aquí habla de las bienaventuranzas para todos sus discípulos. Tú y yo somos bienaventurados porque somos hijos de Dios, porque un día tomamos esa decisión de seguir a Jesucristo. El Señor decía, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si nosotros tomamos esa decisión en un momento de nuestra vida, que fue una decisión voluntaria, fue una decisión sin que nadie nos obligara a nada, porque creímos en Jesucristo y creemos que Él cambió nuestras vidas, entonces estas bienaventuranzas son para nosotros. Y no pensar de que si no estamos en un lugar de conflicto o estamos de misionero en algún lugar, nosotros no somos parte de esto. No. Trataremos de dilucidar ese punto. Las bienaventuranzas describen las características que son la esencia del camino de la vida cristiana. Son rasgos que debemos interiorizar hasta lo más profundo de nuestro ser. Hacerlo, y esto nos hace un cambio, nos va a hacer diferente de lo que éramos. Entonces la persecución es importante que la entendamos, que sin duda va a ser parte de nuestra vida. Porque desde el momento en que nosotros hemos decidido seguir a Jesús, eso va a estar en nosotros. Es una señal, es parte de lo que debemos vivir como cristianos. Pero esta bienaventuranza, los que padecen persecución, como dice el versículo 10, por causa de la justicia, tiene también una promesa de que vamos a heredar el reino de los cielos. Recuerdo lo que decíamos en un comienzo, nosotros somos ciudadanos, tenemos una ciudadanía celestial. El Señor decía en Juan 14, muchas veces este pasaje se lee en muchas ocasiones en los momentos de los funerales y todo eso. El Señor Jesús decía, cree en Dios, creed también en mí. Muchas moradas hay donde yo voy. Es una promesa que el Señor nos tiene a todos nosotros, que Él ha ido a preparar morada, a preparar este lugar celestial, a preparar un lugar especial para que nosotros vayamos también a ese lugar. Esa es una promesa para los que han perseguido la justicia. Y esto es importante, porque muchas veces podemos malentender y por estar haciendo algo equivocado, somos perseguidos, somos ofendidos y decimos, chuta, me está ocurriendo a mí porque soy cristiano. Cuidado. Lo que nosotros debemos seguir siempre es la justicia. Todo lo que es bueno, todo lo que es digno, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, dice la Escritura. Nuestra motivación, queridos hermanos, querida iglesia, siempre debe estar del lado de lo que es justo delante de Dios, de lo que es verdadero, de lo que es correcto. Y sin duda te vas a enfrentar y te vas a encontrar de que esas cosas, cuando tú presentas tu postura como cristiano, te vas a encontrar con resistencia, con oposición, y eso es parte también de la persecución. Y ahí tú te vas a dar cuenta que sí, efectivamente, la persecución es parte de nuestra vida, está dentro de lo que nos corresponde y nos toca vivir. Pero eso va a ocurrir cuando nosotros ejerzamos a lo que Dios nos ha llamado. Es importante, por lo tanto, tener claro nuestros principios, saber a quién seguimos. Él es el dador de la vida. Jesucristo es la verdad. Él es el camino. Y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, nosotros, esa es nuestra justicia. Jesucristo es nuestra justicia. Él nos justificó en la cruz del Calvario. Esa es nuestra justicia. Y nosotros debemos luchar, velar, para que esa justicia pueda llegar a muchos más. Y saber también
que si nosotros nos aferramos a eso, a esa bienaventuranza de buscar la justicia, sin duda vamos a encontrar persecución. Quizás no como a veces se ve en televisión o escuchamos noticias. Nosotros como iglesia recibimos noticias también de algunas agrupaciones, Voz de los Mártires, y hay otras agrupaciones que nos entregan información de lo que ocurre en diferentes países del mundo, donde muchos misioneros están sufriendo persecución muy grave, de muerte, de tortura, de castigo, etc. Pero la persecución también tiene que ver con lo que tú vives en el día a día. Pero eso va a ocurrir en la medida en que nosotros realmente pongamos por delante los principios del reino de Dios. Pongamos por delante lo que realmente importa en nuestras vidas, que es seguir a Cristo y seguir su ejemplo. Así que aquí debemos tener cuidado de un peligro, que es evitar la persecución. Por regla general, el ser humano trata de evitar el problema. No, yo no me meto aquí porque esto me va a causar dificultades en mi trabajo. No, prefiero mantenerme al margen. Cuidado, porque el querer evitar la persecución tiene dos riesgos muy importantes. Uno de ellos es abandonar tus propios principios por los cuales tú un día creíste. Recuerde la crítica que le hacía Dios a la iglesia, que Él reconocía las buenas obras y todo el servicio, pero Él decía, pero algo tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Cuidado. Un peligro puede ser que abandonemos nuestros principios fundamentales. Recuerde lo que le ocurrió al rey Saúl, quien desobedeciendo a Dios por ganar el favor del pueblo, hizo cosas indebidas. Cuidado. Y el otro peligro que también podemos correr al querer evitar la persecución es aferrarnos a una zona de confort y quedarnos ahí estancados. Si tu vida está demasiado apacible, demasiado tranquila, hazte la pregunta, ¿qué está pasando con mi vida? La persecución no es algo que nosotros tengamos que buscar, no es meterse en conflicto con el vecino, no es andarse peleando con todo el mundo. No, hermano, no te equivoques y no te confundas. Recuerda que dentro de las bienaventuranzas también está el ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dice el versículo 9, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces la persecución no tiene que ver con que tú seas un peleón, que andes peleándote con todo el mundo. No. La persecución va a venir porque tú eres un reflejo del reino de Dios. La persecución va a venir porque tú eres un reflejo de Cristo en medio de la sociedad. Y sabemos, y la Escritura lo declara, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Es una lucha espiritual. Y cuando tú pones de manifiesto los principios cristianos, los principios del reino de Dios, la persecución vendrá a tu vida. Pero cuidado con perder esto, porque puedes dejar que tus principios se pierdan o puedes caer en una zona de confort donde no quieras salir más. Pablo nos describe claramente algunas características de la persecución, porque él lo vivió en carne propia. Él fue un perseguidor, recuerda. Él perseguía a los cristianos y él fue testigo de la muerte de Esteban y la avaló y la celebró. Pero después el Señor lo llamó a él y él vivió también en carne propia la persecución. Y en la epístola a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, Pablo escribe algunas de las pruebas y sufrimientos que él vivió por ser un seguidor de Cristo y ser un hombre que llevaba adelante los principios de Dios. Dice en el capítulo 11, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apiedrado, 3 veces he padecido naufragio,
una noche y un día he estado en náufrago en alta mar, en camino muchas veces con peligro de ladrones, peligro en el desierto, en el trabajo, fatiga, muchos desvelos, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por toda la iglesia. Es decir, la vida de Pablo, si usted se da cuenta, no era una vida pasible, era una vida llena de aventura, llena de acción, llena de cosas importantes. Y dentro de eso está lo que tenía que enfrentar constantemente por el simple hecho de contar su testimonio, de llevar adelante el reino de Dios, de evangelizar, de predicar. Todos nosotros hemos sido llamados para ser sal de esta tierra y luz de este mundo, independiente de nuestras características. Pablo, dice la Escritura, que él tenía un aguijón, tenía algo que a él le impedía, que lo molestaba, y él oraba al Señor que le sacase esa molestia. No se sabe, los teólogos se quiebran la cabeza pensando qué pudo haber sido, un defecto, una enfermedad, un problema, no lo saben. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Bástate de mi gracia. Yo te fortalezco en la debilidad. No importa cómo tú seas, si tienes preocupaciones, si te sientes cansado, si te sientes atemorizado en ciertas ocasiones, el Señor se fortalece en tu debilidad. ¿Qué es lo importante en esto? Que tú sepas que cuando tú presentas el reino de Dios con tu vida, con tus palabras, con tus gestos, el reino de Dios se manifiesta y el Señor es tu respaldo y va a venir persecución. De eso sí que tienes que estar claro. Y esa persecución se puede manifestar en que en tu trabajo te ignoren, te aíslen, te critiquen, te digan, bueno, ya está el cristianito, ya hablando sus cosas. Eso es parte de la persecución, hermano. Es parte de la vida. No tienes que verlo como algo extraño. En el mundo occidental moderno, la persecución adopta generalmente la forma de la pérdida de empleo, el acoso, la intimidación en el trabajo o en la escuela. Son formas también de persecución. Pero ¿qué es lo importante? Que si eso está ocurriendo es porque tú algo estás proyectando, algo está ocurriendo con tu vida en ese lugar. Y eso también tiene que darte alegría. Por eso el Señor decía, gócense en las tribulaciones, alégrense. Alégrense cuando os vituperen y por mi causa os persigan, dice. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque eso significa que realmente el reino de Dios se está manifestando a través de tu vida. La persecución, querido hermano, como lo que podemos ver en Afganistán, son casos sin duda extremos, graves, lamentables, pero la persecución está en todo lugar y en todo momento. Jesucristo mismo fue, y esto siempre es importante tenerlo como ejemplo, Jesucristo mismo fue y es y será nuestro primer modelo. Y todo lo que Él vivió, Él lo vivió para dejarnos como ejemplo su propia vida. Bienaventurados sois, nos dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Pero siempre el Señor nos da esa promesa del reino de Dios. Fíjese que cada bienaventuranza tiene una promesa. Cada una de ellas tiene una promesa. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Cada una de las bienaventuranzas tiene una promesa. Y eso tiene que alegrarnos. Eso tiene que darnos la fuerza, el ánimo, aumentarnos la fe, para que sigamos avanzando en este peregrinar y sepamos que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser vituperados, vamos a ser ofendidos muchas veces. ¿Y sabes qué? Y para que no te asustes, ni te extrañe, ni te resulte perturbador, muchas veces, o puede ocurrir,
que eso provenga desde tu propia familia. Fíjese lo que le dijeron sus hermanos a Jesús mismo, sus hermanos. Tú esto lo puedes encontrar en Juan 7. Le dijeron, sal de aquí, le dicen a Jesús, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjese, los propios hermanos de Jesús estaban de alguna manera molestándolo, quizás irónicamente, decían, ya, pues si eres, hace tantas cosas, muéstrate, porque lo hacen en secreto, anda donde tus discípulos. Se fija, venía desde dentro, desde su propia familia. Si usted está conociendo al Señor recién, está comenzando en este caminar cristiano, en este peregrinar, no se extrañe si en algún momento ocurren sucesos en su propia familia donde usted es criticado, es ofendido, se burlan por su fe, porque eso es así, eso está escrito y el Señor mismo lo vivió. Por eso Jesucristo es nuestro modelo. Jesucristo siempre va a ser nuestro modelo al cual debemos mirar. Por eso Hebreo nos habla de que, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en Él tenemos que caminar. En Él tenemos que mirar. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra roca, nuestro castillo fuerte. Él es el que nos va a sostener para que nosotros podamos seguir avanzando en esta vida. Y aunque venga persecución, y aunque vengan vientos, muerte, angustia, ¿quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Son declaraciones de la Escritura de las cuales tú y yo tenemos que tomarnos y aferrarnos para poder seguir avanzando en esta vida. Quizás nos va a tocar enfrentar situaciones en esta sociedad. Sabemos que nuestra propia sociedad como país está compleja por todos los movimientos, por todas las ideologías, por todas las cosas que se están hablando hoy en día. Mantente firme en el Señor. Mantente firme en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Y esto no es nuevo. Antes del Señor, muchos otros subieron y el Señor también los puso como ejemplo en la Escritura. A Samuel fue rechazado por una nación. Elías lo perseguía una reina, Jezabel. Eliseo fue perseguido por un ejército completo. Jeremías fue encarcelado y echado a un fondo de un pozo de lodo. Daniel fue víctima de conspiración y fue llevado a un foso de leones. Siempre ha sido así y siempre será. Quizás en tu trabajo de repente te encuentres con que hay colegas o gente que te tiene envidia y quiere hacer cosas a espaldas tuyas. Pero el Señor está de tu parte. El Señor es tu aliado. Y si tú haces las cosas correctamente, Dios no defrauda. Dios es fiel. Dios es fiel. Yo recuerdo muchas veces en una escuela que trabajé en Santiago que tenía serios conflictos con algunas profesoras y hacían cosas bastante negativas en contra de uno. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Simplemente poner todo delante del Señor, hermano. Orar y poner todo delante de Dios. Dios es nuestra justicia. Y Él lo dice. Mía es la venganza. Dejadla a Él, al Señor, que Él haga justicia. Él conoce todas las cosas. Él tiene el panorama completo. Nosotros vemos una parte pequeñita muchas veces. Y otras veces no vemos nada. Pero el Señor lo ve todo. Y Él, en su omnipresencia, en su omnisciencia, en su sabiduría eterna, Él hace justicia. Así que ten calma y tú lo que tienes que hacer es simplemente caminar. Caminar confiado de que estas bienaventuranzas que fueron dichas por el Señor, que son para nosotros, para sus discípulos, son parte de nuestra vida, son una señal, deben ser una señal en nuestra vida. Y si tú en algún momento te sientes que estás siendo perseguido, no te victimices,
porque eso tampoco le agrada al Señor. La falsa humildad, porque la falsa humildad en el fondo es orgullo, y el Señor al orgulloso lo mira de lejos. Si en algún momento tú te sientes perseguido, ora al Señor, ora al Señor en lo secreto, y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate qué importante todo eso, y ocúpate de eso. A Dios no le gusta que nosotros nos andemos victimizando y poniendo carita. No, es que yo soy cristiano y tengo que sufrir tanto porque soy cristiano. No, hermano, no es así. Y si tú lees la Escritura, en esa parte en que el Señor habla de la oración, dice cosas muy claras. Dice, si tú haces ayuno, no vengas con cara de demacrado para que todo el mundo vea. A Dios no le gusta eso, porque eso es falsa humildad. Dice, lávate la cara, pégate una peinadita, bonito, y sal alegre, gozoso. Si tú vas a dar una ofrenda, no la des como mirando para que todos te vean. Dala en secreto, porque Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Si a ti te viene la persecución en tu trabajo, en tu vecindario, no lo andes vociferando, no lo andes proclamando, anda a lo secreto y Dios te recompensará en público. La persecución es parte de nuestra vida, está como una señal en la vida cristiana, pero también tienes que tener la alegría y saber de que esa bienaventuranza tiene recompensa en los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que alégrate, hermano, hermana, porque sin duda son tiempos difíciles y los tiempos, la Escritura dice, se pondrán cada vez más complejos. El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Debemos estar preparados para eso, pero sabemos y tienes que estar cierto de que no estamos solos. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, este Paracleto, el que nos ayuda a caminar cada día. Así que, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor refrigerio para nuestra vida saber que no estamos solos en este caminar, en este peregrinar? El Espíritu Santo nos acompaña. Él nos guía, nos enseña, nos corrige, para que nosotros podamos ser verdadera luz y verdadera sal en esta tierra. Así que, hermano, hermana, quiero animarte a que sigas avanzando, sigas creyendo, sigas fortaleciéndote en la fe. Y si vienen dificultades, de donde venga, sepas que eso va a ser así, porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Hay una lucha espiritual en este mundo y eso se manifiesta. Y como causa y como fruto de eso viene la persecución. Pero eres un bienaventurado. Eres un bienaventurado. Y la recompensa de esa bienaventuranza es que tenemos un lugar en el reino de los cielos. Así que Dios les bendiga en este día, domingo, que ya estamos terminando. Que tengan una excelente semana de trabajo, de estudio, de quehaceres y seguir creyendo que lo que podamos vivir en el día a día, Dios está con nosotros. No estamos solos en este caminar. Jesucristo es nuestra bandera. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que ánimo, querida iglesia, hermanos, hermanas, quienes nos escuchan, y que podamos seguir avanzando y haciendo la obra de Dios en medio de estos tiempos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar y por su paciencia. Nos vemos. Chao, chao.